Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver es la anatomía del aparato reproductor femenino de las diferentes especies domésticas. Vamos a empezar hablando un poquito de la introducción, una breve introducción de las características del aparato reproductor femenino, qué partes tienen, cuál es su base ósea, dónde se encuentra, cuáles son los órganos internos y externos que los componen, para terminar con las diferencias entre las especies. Los órganos genitales del femenino se pueden dividir en los órganos que producen los gametos, que son los ovarios, ¿ah? Y después tenemos los órganos responsables del transporte y el almacenamiento de ellos, que son las tubas uterinas, el útero y la vagina. Los ovarios son las glándulas, son las gónadas femeninas, producen tanto los gametos como las hormonas. Las tubas uterinas, que también, que en humanos las conocen, las pueden haber, son como trompas de falopio, con ese que nosotros se dejan de usar los nombres propios, se llaman tubas uterinas, capturan el ovocito, que sale del ovario, y lo transportan hacia el útero. El útero se encarga de alojar ese ovocito fecundado, ocurre la gestación. La vagina es el órgano copulador, y junto con el vestíbulo funcionan para el canal de parto, y el vestíbulo es un órgano, es la porción compartida con urinario, porque por ahí también sale la excreción urinaria. Eso, como se los mencioné en el teórico de urinario, ¿no? En las hembras de los animales domésticos es compartida la última porción, a diferencia de nosotros. ¿Qué es el ciclo estral? El ciclo estral es aquel ciclo que empieza en un estro y finaliza en el siguiente. ¿Ah? Tiene distintas partes, eso no lo voy a hablar, lo van a ver en fisiología, no se lo vamos a preguntar tampoco, pero el estro es lo que ustedes conocen coloquialmente como el celo, es el momento de receptividad que tiene la hembra. Hay especies que tienen varios celos en el año, hay especies que tienen un solo celo, ¿ah? Hay especies que tienen varios celos, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, el bovino es poliéstrica continua, mientras que el ovino es estacional de día corto, o sea que la oveja va a entrar en celo cuando hay día corto, pero va a tener varios celos en esa época. La perra es monoéstrica, o sea, tiene solo un celo por vez, y es estacional, aproximadamente cada 6 meses tiene un periodo de extra. Bien, hay varias variaciones. La yegua es de día largo, cuando estamos más en primavera, verano, es cuando la yegua empieza a ciclar, o sea, no están ciclando durante todo el año. Acá les voy a aclarar igual lo de la gata, por ejemplo, es estacional de día largo y tiene ovulación inducida. Ahora cuando veamos el teórico de pene vamos a ver que tiene una particularidad, el pene del gato, que hace que en el momento de la cópula la gata ovule. Ovula solo en el momento de la cópula si tiene ese estímulo, no ovula, si no sucede eso, ¿sí? Y aunque dice que la gata es estacional de día largo, o sea que tendría que ciclar en primavera, verano, es un animal que está adaptado a nuestra vida, y al tener más luz en el ambiente, puede ciclar durante todo el año prácticamente en realidad. Bueno, vamos a empezar con las partes del aparato reproductor femenino. Como les dije, tenemos una porción glandular, una porción tubular, ahí está, y el seno urogenital, que es compartido. Acá tenemos la vejiga urinaria y la uretra llegando. ¿Cuáles son los órganos que componen el aparato reproductor femenino? Bueno, primero tenemos los ovarios, tenemos las trompas uterinas o tubas uterinas, o salpings, también. Después viene el útero se divide en 3 porciones, los cuernos,
el cuerpo, perdón que en la diapositiva puse cuello 2 veces, es el cuerpo, y después tenemos el cervix o cuello. Continuando el útero, tenemos la vagina. La última porción es el vestíbulo vaginal, y externamente encontramos la vulva y el clítoris. ¿Dónde está el aparato reproductor femenino? Bueno, está principalmente en la cavidad pelviana. ¿Se acuerdan los huesos de la cavidad pelviana? El coxal, ambos coxales. Tenemos el sacro. La mayor parte del aparato reproductor femenino, bueno, en realidad depende mucho de la especie, pero vamos a ver bien en topografía, pero tenemos parte del aparato reproductor femenino dentro de la cavidad pelviana y otra porción que va a entrar dentro de lo que es la cavidad abdominal. Vamos a empezar a ver las características generales del ovario. El color del ovario es un blanco rosáceo, en general. La consistencia es friable. El peso es algo que varía mucho entre especies y según el momento del ciclo estral en que se encuentren. Después vamos a tener dos caras que según la ubicación en el animal, bueno, van a variar, pero son las caras medial y lateral. Esto sería una de las caras. Después vamos a tener dos bordes, un borde libre, que es este, y un borde mesovárico, que va a estar unido a este meso, que se denomina mesovario. Después va a tener dos extremidades, una extremidad tubárica, que va a estar relacionada a la tuba uterina, y otra extremidad, que es la extremidad uterina. Vamos a ver lo que es el ligamento propio del ovario. En cuanto a su estructura, bueno, va a estar recubierta por un epitelio superficial, que se puede engrosar en algunas zonas, le llaman albuginia. Esa estructura la van a ver mejor en histología. Y después va a estar dividido en dos porciones. La corteza, que es la más externa por lo general, y la médula, que es la parte más interna. En la corteza vamos a poder ver los folículos, donde se va a producir la ovulación. Acá, por ejemplo, en este corte de un ovario de bovino, vemos clarito el cuerpo lúteo. Estas estructuras las vamos a encontrar en lo que es la corteza del ovario. En todas las especies, menos en la yegua. Después vamos a ver la particularidad que tiene la yegua. La médula es la zona vascular del órgano, donde tenemos los vasos. Recuerden esta imagen, en que en la médula tenemos los vasos sanguíneos, es la zona vascular, y en la corteza tenemos las distintas estructuras. Tenemos un cuerpo lúteo, acá folículo. En cuanto a las tubas uterinas, como le dicen, las tubas se encargan de recepcionar ese ovocito. Y se encargan también de transportar el semen para que se produzca la fecundación. O sea, la fecundación se produce en las tubas uterinas. Las tubas se van a dividir en tres porciones. Se van a llamar infundíbulo, la porción, infundíbulo es la porción que está más cerca del ovario. El infundíbulo va a tener varias fimbrias, pelitos, ¿sí?, para poder captar ese ovocito al momento de la fecundación. En momentos peristálticos lo atrae y ayuda a que vaya hacia la siguiente porción, ¿bien? Que es en la zona donde se produce la fecundación, en caso de que exista, ¿sí? Esas fimbrias, ojo que esas fimbrias no están siempre activas, sino que se activan más que nada en el momento de la fecundación, de la ovulación. Y lo que puede pasar es que hay un orificio que comunica con la cavidad abdominal, que es el orificio abdominal. Aunque a veces se pueden haber embarazos ectópicos y eso, o sea que fuera de la zona. Pero las fimbrias en sí, por lo general lo que hacen es eso, forman una especie de embudo que capta el ovocito en el momento de la ovulación.
Bien, entonces teníamos acá, vamos a ver lo que sería un esquema de un ovario. Acá tendríamos el infundíbulo, con esas fimbrias. La siguiente porción, que es la porción más dilatada, se llama ampolla. En la ampolla es donde se produce la fecundación. La última porción se denomina istmo, que es la que se va a unir con el cuerno uterino. ¿Bien? O sea que las tres porciones que tienen las tubas uterinas son infundíbulo, ampolla e istmo. Macroscópicamente es muy difícil diferenciar una de otra. Miren el tamaño, ¿no?, que tienen las tubas uterinas. Acá tenemos la primera porción, es el infundíbulo, después vienen la ampolla en el medio, y por último el istmo. Acá lo que podemos ver, más que nada, es el istmo, que es la última porción, que se va a unir al útero. Hay otras partes más. ¿Ven? Miren el tamaño en comparación con el cuerno uterino. No se confundan el cuerno uterino con lo que son las tubas. Miren qué pequeñas que son, ¿sí? Miren, acá se ven bien lo que son las fimbrias del infundíbulo. Después viene la ampolla. Y por último, el istmo. Al poner en agua se pueden visualizar mejor las fimbrias del infundíbulo. Vamos a ver las partes del útero. Yo les dije ya que el útero se divide también en tres porciones, que son los cuernos, el cuerpo y el cuello o cervix. Ven, acá tenemos un ejemplo del aparato reproductor femenino de las diferentes especies domésticas. Ven que la forma de los cuernos varía mucho según la especie. Y en aquellas especies que tienen más crías, las especies se dice que son politocas, o sea que tienen muchas crías, por ejemplo, muchos cerditos o muchos perritos, esas ya son especies politocas, los cuernos son mucho más largos que las especies que tienen, por lo general, una cría, o mucho dos, ¿sí? Bueno, acá tenemos los cuernos de la perra, o de la gata, podrían ser también, que son largos, y tienen forma de Y. Vamos a ver dónde están ubicados, lo vamos a ver en las especies. En el caso de la cerda, los cuernos van a tener esa forma de yeyuno. En la vaca, o en la oveja, o sea, los rumiantes, los cuernos del útero tienen forma justamente de cuernos de carnero, están como enrollados. En la yegua, los cuernos tienen forma de T. Vamos a ver acá en lo que son los rumiantes, que hay un ligamento intercornual que es doble, uniendo ambos cuernos. Esto es importante al momento de hacer el tacto rectal, porque llegamos hacia los ligamentos intercornuales y lo enganchamos y lo traemos hacia nosotros. Y ahí podemos palpar hacia un cuerno, volvemos al medio, y después vamos hacia el otro cuerno para llegar hacia el otro ovario. Miren, acá tenemos una perra. Miren los cuernos, en forma de Y. Y acá ya tenemos el cuerpo uterino, que es donde ya se unieron los dos cuernos. Esto es un rumiante, en la forma que tienen de cuerno de carnero, el pequeño cuerpo uterino, y después ya viene el cuello o cervix. La unión entre las tubas uterinas y el cuerno es diferente según la especie. En el caso de los rumiantes y suinos, la unión del istmo con el cuerno es gradual, ven como que se va uniendo de a poco. Mientras que en el equino y el canino hay una pequeña porción que queda en el interior, que se denomina papila. Es una unión más brusca que hay entre la tuba y el cuerno uterino. En cuanto al cérvix o cuello, el cérvix tiene particularidades
según la especie, no es igual en todos. Tiene anillos que tiene una porción más fibrosa, más rígida, más dura, que es fácil de palpar y de detectar. El momento del tacto, de hacer un tacto rectal, por ejemplo, en un bovino, introducimos la mano por acá, por el recto, ¿bien? Ubicamos el cérvix, lo palpamos, lo identificamos fácil porque es mucho más rígido que las otras porciones, y luego de ubicar el cérvix, podemos hacer, si vamos a hacer inseminación, por ejemplo, introducir la cánula en esta porción, para hacer la inseminación, o simplemente seguimos, como les dije, llegamos a lo que estaría acá, que sería el ligamento intercornual, lo retraemos, nos dirigimos hacia un cuerno hasta llegar al ovario, volvemos al medio, y nos dirigimos hacia el otro lado para palpar el otro ovario. ¿Sí? Acá tenemos las características del cérvix en cada una de las especies. En el caso de la yegua, el cérvix es bastante pequeño y tiene unos pliegues longitudinales. En el caso de los rumiantes, ya tienen tiene anillos, tiene forma de anillos, estos pliegues, son pliegues circulares. En el caso del suino, los pliegues son en forma más de zigzag, es más intrincado el cérvix. Es más difícil hacer la inseminación. La cánula de inseminación de una cerda tiene la punta espiralada para poder pasar por acá como una especie de corcho. Vamos a ver las características en el pene del cerdo también. En el caso de la gata y de la perra, tienen unos pliegues oblicuos y el cérvix es muy pequeño. Otra característica que tenemos que ver del cérvix es que hay una porción del cérvix, pueden ver acá, que entra dentro de la vagina. Esa es la porción intravaginal del cérvix. Lo que permite que se formen estos repliegues acá, estos fonditos, que se llaman fornix. Tenemos que tenerlos en cuenta, más que nada cuando inseminamos una vaca, porque podemos venir con la cánula, y en lugar de embocar justo y entrar hacia el cérvix, podemos llegar acá hacia el fornix. Si vemos que no está pasando la cánula, debemos volver a tactar, sacarla y poder introducirla de manera adecuada. El cérvix va a tener dos orificios, que son los orificios uterinos. Vamos a tener un orificio uterino interno que va a comunicar el cérvix con el cuerpo del útero. Y un orificio uterino externo que va a comunicar el cérvix con la vagina. Acá también lo podemos ver. Orificio uterino interno que va a comunicar el cérvix con el cuerpo uterino, y el orificio uterino externo que va a comunicar el cérvix con la vagina. En el caso de la cerda, no tenemos un fornix, no hay fornix, pero que se va formando como una unión más gradual. Y acá lo podemos ver bien marcado, ¿no? Este es un bovino, un equino. Bien, acá podemos ver los pliegues circulares del bovino, y esos pliegues, acá tienen el nombre, que es el fornix. Y acá vemos los dos orificios uterinos, interno y externo. En cuanto a vagina y vestíbulo vaginal, no hay muchas características remarcables. Es la zona donde se produce más la copulación, tiene paredes musculares más finas que lo que es el útero, pueden tener algunas glándulas, varía un poco entre especies. Acá tenemos, luego del cérvix viene la vagina, la ven en naranja más oscuro en todas las imágenes, y después vamos a tener el límite, que nos marca el límite entre vagina y vestíbulo vaginal, que yo les decía hoy, que es la porción compartida, tanto reproductor como urinario. El límite está marcado por el himen. Pero ¿qué pasa? El himen ya se pierde en el primer coito, es algo que no dura. Entonces podemos marcar como límite alternativo lo que sería el orificio
uretral externo, o sea, donde va a abrirse la uretra en el aparato reproductor femenino. Es casi el límite entre vagina y vestíbulo. El límite real es el himen, pero al no tenerlo presente, bueno, marcamos el orificio uretral externo. Ven acá, cuernos, el cuerpo. Para poder marcar bien externamente el límite entre cuerpo y cuello, tendríamos que palparlo para sentir ese cartílago. Pero bueno, vamos a decir el cuerpo, el cuello, acá viene la vagina, como le dije hoy, esta es la vejiga urinaria, esta es la uretra, y la uretra desemboca acá. Entonces acá estaría el orificio uretral externo. Y acá comenzaría el vestíbulo vaginal. Esto sería el vestíbulo vaginal. Acá podemos ver el orificio, ¿sí? Esto está abierto. Y miren los pliegues en el cervix, ¿no? En cuanto a los genitales externos, vamos a tener lo que son los labios. Tenemos solo un par de labios, no como las mujeres que están menores y mayores, sino que tenemos un par de labios en la vulva. Y después tenemos el clítoris. Acá podemos ver lo que sería el caso de una yegua. Acuérdense que a dorsal tenemos el canal anal, pues hacia ventral tenemos la vulva, con ambos labios. Vamos a tener la comisura, una comisura dorsal y una comisura ventral. El clítoris va a estar ubicado en lo que es la comisura ventral. La forma de la vulva varía, hay la inclinación también entre las distintas especies domésticas. Pues cuando vean en cirugía, van a tener que ver que esa posición, el hundimiento y el ángulo que tenga esa vulva es determinante. Por ejemplo, en una yegua, si ya queda más retraído, es una yegua más vieja, o ya parió más, podemos tener problemas de que le entre aire a la vagina y tener problemas. Se pueden llamar neumovagina, por ejemplo. Bueno, vamos a ver un poquito las características de cada especie, ¿sí? En cuanto a la vaca, acá podemos ver lo que es el ovario. El ovario es alargadito, ovoide. Las estructuras, tenemos la corteza externa y la médula interna. Acá podemos ver las tubas uterinas. Como les mencioné hoy, recuerden, los cuernos tienen esa forma enrollada. Entre los cuernos tenemos el ligamento intercornual doble. Vemos los ovarios cerrados, ¿ven cómo tiene esa forma ovoide? Y este es el mismo en el corte, como podemos ver las distintas estructuras. Nosotros en anatomía no vamos a preguntarle las distintas estructuras, sino que lo van a ver en histología y en fisiología. Miren la posición que tienen en las distintas partes del aparato reproductor. Yo les decía hoy, ¿ven? Lo que es el aparato digestivo, el recto y el canal anal está dorsal. El aparato reproductor femenino va a quedar entre el recto, o sea, entre el aparato digestivo y la vejiga. Acá en el medio tenemos el aparato reproductor. En el caso de los rumiantes, los ovarios están bastante caudales, están cerca de la última vértebra lumbar, igual eso lo vamos a ver cuando vemos la topografía. Hoy me interesa que aprendan las distintas partes que lo componen, las características. Acá vamos a tener la vagina, ven la vejiga acá, y acá viene la uretra. Este es el orificio uretral externo, así que para acá ya es vestíbulo vaginal. El cuello o cervix, el cuerpo uterino, los cuernos enrollados, las tubas uterinas, ojo que no es oviducto,
no es correcto decirlo los oviductos, más, el término más adecuado son tubas uterinas, y después vamos a tener los ovarios. Otra característica que tienen los rumiantes es que por el tipo de placenta que tienen, dentro del útero vamos a encontrar estas estructuras que son como botones que se llaman carúnculas. Las carúnculas, al momento de producirse la gestación, es la que va a permitir la unión entre la placenta y el útero. ¿Ah? Esa unión se van a llamar placentomas. O sea, en la placenta tenemos los cotiledones y en el útero tenemos las carúnculas. Al unirse, se van a formar los cotiledones. Ahora tengo una foto de ovino que se ven bien. Otra cosa que van a tener los rumiantes y suinos, en este caso los rumiantes y suinos, es este pequeño divertículo que se denomina divertículo suburetral. ¿Ven que está debajo de la uretra? ¿Para qué sirve? No se sabe, no se sabe si es algo que va involucionando, pero simplemente ténganlo en cuenta, porque si tenemos que hacer un sondaje uretral, ¿no? Podemos equivocarnos y terminar en el divertículo, que no tiene salida. Entonces ahí sacamos la sonda y volvemos a introducirlo. O sea que este divertículo suburetral lo tienen rumiantes y suinos. Las carúnculas la tienen solo los rumiantes. Acá vemos otro esquema con lo mismo, ¿sí? Aparato digestivo. Y acá tenemos la vejiga urinaria. Ahí está pintadito el divertículo, ¿sí? Por eso nosotros podemos introducir la mano en el recto y hacer el tacto rectal llegando a todos los órganos. Yo les estoy hablando de la anatomía de un animal no gestado, no preñado. Probablemente que si el animal está en gestación, después vamos a ver un poco más de topografía, les decía, generalmente el cuerno uterino es izquierdo, donde se va a producir la gestación. Ese cuerno va a descender muchísimo dentro de cavidad abdominal, ¿no? Pero podemos llegar a palpar, depende de la etapa en que estamos, pero según el tamaño de esos placentomas podemos determinar en qué momento estamos. También podemos llegar a tocar el ternero, ¿no? Ya en una etapa más avanzada. Acá lo que les mostraba hoy, lo del divertículo suburetral, podemos venir con una sonda y meternos en el divertículo suburetral. Entonces es importante no hacer fuerza, sino que sacar y volver a introducirla para entrar en el orificio uretral externo. Acá podemos tener glándulas vestibulares también, que van a ayudar al momento del coito, ¿sí? En cuanto a la oveja y la cabra, ven que es muy parecido, es igual al del bovino. Acá vemos la vejiga, acá vemos los ovarios, las tubas, el fundíbulo, la ampolla, el istmo, esa unión gradual que hay entre el istmo y los cuernos, el cuerno uterino, el ligamento intercornual, el cuerpo, el cuello, la vagina y luego el vestíbulo. Acá les decía, ¿ven? Acá tenemos un útero gestado. ¿Ven todas esas pelotitas? Estos son los placentomas. Y acá podemos ver las carúnculas, esas estructuras que quedan en el útero, ¿eh? En cuanto a la cerda, ¿qué tenemos? Es una especie politoca, tiene muchas crías, por eso cuando vemos su ovario es característico, tiene esa forma como de mora, ¿bien? Porque va a producir muchos ovocitos a la misma vez. Acá tenemos las tubas, ¿sí? Y después ya viene el cuerno. Esto es una cerda preñada, ven acá dice, el día 55 de gestación, por eso el tamaño enorme que tiene este útero. Tenemos un corte de un ovario, que tiene la corteza externa y la médula interna. La forma, recuerden, de yeyuno que tienen, o sea, esa forma intestiniforme que tienen los cuernos, y acuérdense que tiene divertículo suburetral y pliegues espirales acá en el cervix. En el cervix acá, con sus pliegues espirales. Y el pequeño divertículo suburetral.
¿sí? El aparato reproductor de la cerda va a estar bastante más laxo, más dentro del abdomen. Acá vemos lo mismo, ¿sí? El esquema. En cuanto a la yegua, ¿qué tenemos en la yegua? Los ovarios de la yegua son los ovarios más grandes de las especies domésticas. Tienen forma arriñonada, en forma de riñones son grandes. Los cuernos tienen forma de T. Miremos acá. Acá tenemos los ovarios. Miren las tubas. Ven que es una unión brusca, como les decía hoy, es una unión brusca entre la tuba y el cuerno. ¿Ah? Acá tenemos los cuernos, ven que no está ese ligamento intercornual que veíamos en rumiantes. Tenemos el cuerpo. ¿Y qué característica tiene el ovario de la yegua, además de su tamaño y su forma arriñonada? Es que está invertida la corteza con la médula. O sea, en la yegua la corteza es interna y la médula es externa. O sea, los vasos sanguíneos recorren la periferia y las demás estructuras están internas. La mejor manera de hacer un diagnóstico en qué etapa está la yegua es mediante ecografía. Sí podemos hacer tacto rectal, es más difícil en la yegua, y a veces no podemos palpar en la superficie esas estructuras que nosotros queremos palpar para ver en qué momento están. En una vaca es muy simple, están bien superficiales, porque la corteza está por fuera. Ahora, lo que la corteza está por dentro, es mucho más difícil la detección del momento, en el estado en que está la yegua. Por lo tanto, lo mejor es realizarlo por ecografía. Bien, acá tenemos un corte, ¿ah? Las estructuras son más internas y vemos los vasos sanguíneos que están en la periferia del órgano. Ven la forma arriñonada que tiene el ovario. Esta forma y estas características hacen que en la yegua la ovulación se produzca siempre en una misma zona que se denomina fosa de ovulación, ¿ah? Que sería en esta porción. Todo se produce, la ovulación entonces se produce siempre en la fosa de ovulación en la yegua. Acá podemos verlo mejor, en este esquema. Ven como tenemos todo lo que son los vasos sanguíneos por fuera y las demás estructuras por dentro. Y acá tenemos la fosa de ovulación. Acá tenemos la yegua, acá tenemos las tubas y los cuernos. Miren, el ovario, ahí. Acá podemos ver el infundíbulo sumergido en agua, entonces es mucho más fácil ver las vellosidades. Está abierto. Acá tenemos el mismo esquema, ya hoy, ¿sí? No tenemos divertícula suburetral, no hay, en eso. Acá tenemos el vestíbulo vaginal, la vagina, el cuello, que les dije que era pequeño y tenía unos pliegues longitudinales, el cuerpo del útero, los cuernos, las tubas uterinas y el ovario con su forma típica. ¿Ah? Tiene una ubicación un poquito más craneal que lo que veíamos en los bovinos, pero es sublumbar. El ovario está sublumbar. Otro esquema. Bien, el ovario, el útero, esto es el vaso. Acá tenemos la última costilla, con la que tenemos 18 pares. Acá está la papila, en esa unión brusca, que les mencionaban, no se olviden. En el caso de la perra, ¿qué tenemos? También es una especie politoca, entonces podemos llegar a encontrar el ovario lleno de... Depende del momento, ¿no? Tenemos que agarrarla justo en esa etapa, pero podemos verlo con la forma de mora, como veíamos en el suino, si no lo vamos a ver más ovaladito y aplanado. Ahí podemos verlo bien, el infundíbulo, con sus vellosidades, y el ovario, ¿no? Con varios cuerpos lúteos. En este caso te dice que tenían 10 cuerpos lúteos. Acá tenemos el ovario. ¿Qué pasa en la perra? En la perra el ovario
va a estar envuelto y encerrado, ahora vamos a ver por qué estructuras, que van a formar una bolsa ovárica, que depende si la perra es más grasa o más delgada, la cantidad de tejido adiposo que tiene. Pero al momento de hacer una castración tenemos que tener cuidado de no dejar residuos de tejido ovárico. Tenemos que, al momento de extraerlo de la bolsa, asegurarnos de que esté entero. Pero va a estar acá cubierto, miren qué difícil, no se ve tan claramente como veían hoy en la yegua. Acá vemos todo el cuerno y el cuerpo uterino. Hay países en donde la castración se hace una ovariohisterectomía, se quita el ovario y el útero. Acá en Uruguay lo que más se usa es la castración simplemente quitando ambos ovarios. Miren la ubicación de los ovarios. Los ovarios en la perra están bien en el polo caudal del riñón, están muy cerquita de los riñones. Acá lo podemos ver, acá está el riñón, y miren, acá está el ovario. Todo esto es el cuerno. Esta es una disección que hicimos en anatomía, donde se hace el abordaje. Bueno, obviamente nosotros incidimos la piel y tomamos otras porciones para ir mostrando y ir haciendo ventanitas, ¿no? Pero el abordaje que se hace luego de la última costilla, donde movemos piel, todo lo que es fascia y músculos, distintos músculos de las paredes de abdomen, quedando más adelante, vienen a llegar a cavidad abdominal con todo lo que nos encontramos, ¿no? Todo este tejido adiposo. Ahí ubicamos el riñón, y hacia caudal del riñón encontramos bien lo que es el cuerno uterino y el ovario. Ahí tenemos el ovario. El ovario vamos a ver más adelante cómo está sujeto, como que está fijo, ¿no? ¿Se ven? Ahí tenemos una forma, acá no está ciclando, entonces vemos su forma, está liso, no tiene esa forma de morita, ¿no? Como vimos en las otras imágenes. En la gata, parecido a la perra, acá tenemos el ovario, cuerno, miren los cuernos también bien largos, la vejiga urinaria, acá está el cuerpo uterino, esto es el intestino. Acá tenemos, acá ya se extrajo, ¿no? Todo el tracto reproductor. Vemos que también en la gata están bien cerquita de los riñones. ¿Ven acá? El riñón y acá el ovario. ¿Cuáles son los medios de fijación? ¿Cómo está sujeto y sostenido el aparato reproductor femenino? Bueno, vamos a empezar por cómo está sujeto el ovario. El ovario va a estar sujeto por una estructura que se denomina mesovario. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un ligamento que va a sujetar todas las partes del aparato reproductor femenino, las primeras partes, ¿ya? Que se llama ligamento ancho. El ligamento ancho se va a dividir en 3 porciones. Mesovario, que está sujeto al ovario, mesosalpinx, que está sujeto a las tubas uterinas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las tubas se pueden llamar tubas, trompas o salpinx? Por ejemplo, cuando tenemos una inflamación en las tubas uterinas, se dice que tienen una salpingitis. ¿Ah? El meso que va a estar unido y sujetándolo va a ser el mesosalpinx. Y después vamos a tener en la otra porción, que es el mesometrio, que es el que va a estar unido al útero. ¿Se acuerdan que las paredes del útero se llaman endometrio, miometrio? Bueno, el meso se va a llamar mesometrio. O sea que el ligamento ancho va a estar formado por 3 porciones. Mesovario, mesosalpinx y mesometrio. ¿Bien? Bueno, el mesovario va a ayudar a sujetar el ovario. Después vamos a tener un ligamento que se llama ligamento suspensor del ovario. Ahora les voy mostrando fotos, ¿sí? Ese ligamento suspensor va a ir cerca de la zona del lumbar, después de la última costilla, de la fascia, después de la última costilla, hacia el ovario. Vamos a tener este ligamento, que es el ligamento propio del ovario, que se extiende desde el ovario hacia el cuerno uterino. La fimbria ovárica, ¿qué es? ¿Se acuerdan que yo les dije que el infundíbulo tiene varias fimbrias que están sueltas y se activan al momento de la ovulación? Pero hay una fimbria que siempre permanece unida al ovario, que se denomina fimbria ovárica.
Después tenemos el mesosalpinx, que sí, sujeta, está unido a las tubas uterinas, pero vamos a ver que forma algo junto con el mesovario, que se llama bolsa ovárica. Esta bolsa ovárica, como les dije, está formada por el mesovario más el mesosalpinx. La bolsa ovárica puede estar bien desarrollada y bien formada, y encerrar bien el ovario, como vimos que podía pasar en la perra, no como pasa en la perra, es una bolsa bien profunda, o puede ser una bolsa muy pequeña, en donde el ovario no cabe, como pasa en la yegua. Bien, entonces, el ligamento ancho va a estar formado por 3 porciones: mesovario, mesosalpinx y mesometrio. Ahora, la vagina va a tener una porción cubierta por peritoneo y una porción que se denomina retroperitoneal, que no queda cubierta por el peritoneo. Acá tenemos pintado, ¿ven? Todo lo que es el ligamento ancho. El mesovario, el mesosalpinx, el mesometrio, que es la porción más grande. Bien. Bueno, acá tenemos el mesosalpinx abierto. El ligamento propio del ovario, también ya se los mostré en otras imágenes del rumiante. El ligamento suspensor, que ven que va desde el ovario hacia la fascia, cerca de la última costilla, hacia lumbares ahí. El ligamento redondo del útero, que se va a extender desde el útero hacia el canal inguinal, puede salir de él, inclusive en el caso de la perra. Acá tenemos lo que sería la bolsa ovárica, que es bien cerrada, envuelve bien al ovario en la perra principalmente, ¿sí? Miren acá. Acá tenemos el mesovario, que podemos dividirlo en proximal y distal, el mesosalpinx, sujetando la tuba, y todo esto ven cómo va a rodear el ovario y formar esa bolsa ovárica. En lo que refiere a irrigación e inervación, lo vamos a ver más adelante, cuando vemos la irrigación e inervación de la pelvis, ¿tá? Acá tienen un pequeño resumen. Acá tenemos sobre los ovarios. No les vamos a pedir el peso, ni la longitud, ni nada. Por ahora tampoco le vamos a pedir la posición. Vamos a ver el mes que viene, cuando vemos topografía. Ahí sí se los vamos a pedir. ¿Ah? Pero en cuanto a la forma, podemos decir que los ovarios, recuerden, en la yegua es arriñonado. Recuerden que la corteza y la médula están invertidos. Recuerden que son ovarios muy grandes, comparado con las demás especies. En la vaca es más ovalado, en la oveja y en la cabra también. Bien, en la cerda es redondeado y tiene la forma de morita cuando están ciclando. En la perra, más aplanado, más ovalado, aunque también puede tener la forma de mora, ¿sí? En cuanto a todo el aparato reproductor, recordemos, la perra y la gata, cuernos en forma de Y, en el cervix tenemos pliegues oblicuos, ¿sí? En la cerda, la forma yeyunada o intestiniforme de los cuernos, ya hablamos del ovario. En el caso del cervix, que tenemos esos pliegues espirales, que no tenemos fornix, tenemos el divertículo suburetral, bien. En la vaca, o en los rumiantes, es decir, teníamos, ¿se acuerdan todas estas estructuras que ahora tienen sentido? Que son las carúnculas, el ligamento intercornual, el cervix con los pliegues circulares, ¿sí? Recuerden el fornix, y también tiene divertículo suburetral. La yegua, las características de su ovario, el cuerno en forma de T, los pliegues longitudinales, un cervix corto, pequeño, solo 5 o 6 centímetros, muy pequeño. En la posición ya le dijimos, no vamos a hablar mucho, esto solo recuerden en la perra, y en la yegua, en las sublumbares, en la vaca, en el bovino, o sea, los rumiantes están más hacia caudal, la cerda más móvil, bueno, eso lo vamos a ver, ya le dije, más adelante, quédense tranquilos.
Bueno, muchas gracias y cualquier cosa como siempre, cualquier duda, les contestamos.